voz podía oír. Ha sido tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste tu aliento en mí. Ha sido tan bueno para mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Cuando enemigo fui, tu amor luchó por mí. Ha sido tan bueno para mí. Cuando indigno fui, pagaste el precio por mí. Ha sido tan bueno para mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme en mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme en mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme en mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Buenos días, hermanos, ¿cómo les va? Espero que estén bien. Bienvenidos a un nuevo culto, a un nuevo domingo, donde podemos, a través de esta plataforma diferente, pero con el mismo objetivo, adorar a nuestro Dios y a través de canciones y escuchando su palabra. Los invito para iniciar el culto a que me acompañen a leer su palabra. En la primera carta de Pedro, capítulo 1, el versículo 3 dice así: Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes, a quienes el poder de Dios protege mediante la fe, hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. Y así como escuchábamos en la canción del preludio, el amor de Dios no es algo que podamos ganar por nuestros propios medios, tampoco es algo que merezcamos, la verdad. Pero el Señor, en su gran misericordia, envió a su Hijo a morir por cada uno de nuestros pecados, como lo leíamos en su palabra. Y a través de su resurrección, venciendo la muerte, si tenemos fe y creemos
en que el Señor vino a morir por cada uno de nosotros, podemos tener de nuevo acceso a Dios. Y los invito a que podamos alabar y adorar al Señor con estas canciones que vamos a estar escuchando y a estar cantando todos juntos, que podamos reconocer y adorarlo por lo que Él ha hecho en cada una de nuestras vidas. Mi Cristo, mi Rey, nadie es como tú. Toda mi vida quiero exaltar las maravillas de tu amor. Consuelo, refugio, torre de fuerza y poder, todo mi ser, lo que yo soy, nunca cesé de adorar. Cante al Señor toda la creación, honra y poder, majestad sea al Rey. Montes caerán y el mar rugirá al sonar de tu nombre. Canto con gozo al mirar tu poder. Por siempre yo te amaré y diré, incomparables promesas me das, Señor. Mi Cristo, mi Rey, nadie es como tú. Toda mi vida quiero exaltar las maravillas de tu amor. Consuelo, refugio, torre de fuerza y poder, todo mi ser, lo que yo soy, nunca cesé de adorar. Canta al Señor toda la creación, honra y poder, majestad sea al Rey. Montes caerán y el mar rugirá al sonar de tu nombre. Canto con gozo al mirar tu poder. Por siempre yo te amaré y diré, incomparables promesas me das, incomparables promesas me das, incomparables promesas me das, Señor. Mateo 11, 27 al 30 dice: Porque mi Padre me ha entregado todas las cosas. Nadie conoce realmente al Hijo sino el Padre, y nadie conoce realmente al Padre sino el Hijo, y aquellos a quienes el Hijo quiera darlo a conocer. Vengan a mí ustedes que están cansados de sus trabajos y cargas, y yo los haré descansar.
Acepten el yugo que les pongo y aprendan de mí, que soy paciente y de corazón humilde. Así encontrarán descanso. Porque el yugo que les pongo y la carga que les voy a llevar son ligeros. Cantamos la siguiente canción. En Jesucristo, el Rey de paz, en horas negras de tempestad, hallan las almas dulces solas, grato consuelo, felicidad. En nuestras luchas, en el dolor, en tristes horas de tentación, Cristo nos llena de su vigor y da aliento al corazón. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros vino a morir, y que la gracia del Salvador siempre proteja nuestro vivir. Cuando luchamos llenos de fe y no queremos desfallecer, Cristo nos dice: siempre os daré gracia divina, santo poder. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros vino a morir, y que la gracia del Salvador siempre proteja nuestro vivir, siempre proteja nuestro vivir. Y los invito, hermanos, a poder estar pausando el video ahora y poder estar orando juntos al Señor, agradeciéndole por cada una de las cosas que nos da y también pidiéndole por aquellas necesidades, aquellas cosas que necesitamos que el Señor esté actuando, que nos sentimos agobiados, cansados, para poder dejar esas cargas al Señor. Y luego de orar, luego de reanudar el video, los invito a seguir adorando a nuestro Dios a través de la siguiente canción.
Jesús, fundado estoy, eres mi fuerza y mi canción, mi roca fiel, mi protector, firme en angustia y dolor, cuán grande amor, profunda paz, que infunde calma en mi ansiedad, consolador es mi Señor, en su amor yo firme estoy. Solo en Jesús, quien descendió, la plenitud de Dios llegó, donde amor y de verdad su propio pueblo lo entregó. Cuando en la cruz su vida dio, fue por mi culpa que murió. Todo mi mal allí pagó, y por su muerte vivo yo. En un sepulcro puesto fue el cuerpo de mi Redentor. Al tercer día resucitó, con gran poder se levantó. En su victoria mi Señor, en al pecado derrotó. Ya suyo soy, y mío es Él, pues por su sangre me compró. No tengo culpas ni temor, tengo el poder de Cristo en mí, hasta el día de morir. Él es quien guía mi vivir, no hay quien me pueda apartar de su amor y su bondad, hasta que me llegue al hogar. En su poder yo voy a estar, no hay quien me pueda apartar de su amor y su bondad, hasta que me llegue al hogar. En su poder yo voy a estar. En esta mañana les invito a buscar el Evangelio de Lucas, capítulo 12, para leer allí los primeros 12 versículos. Si recordamos el domingo pasado, el Señor a través de nuestro hermano Miguel Landaburu nos desafiaba a vivir un cristianismo real, un cristianismo genuino, íntegro. De lo contrario, lo que podemos estar viviendo es una apariencia cristiana, ¿no? Como si estaríamos en una serie de ficción. Y vivir un estado de apariencia de algo que no tenemos, en primer lugar, no conduce a nada bueno. Por otro lado, es totalmente agotador. Pero más aún que eso, no es lo que Dios espera de nosotros, no es lo que Dios tiene preparado para nosotros. Al contrario, nos aleja de Dios.
Lo bueno es que la palabra de Dios nos provee de herramientas para evitar caer en este estado de apariencia, para poder vivir un cristianismo auténtico. Y este texto que les invito a leer, donde es el mismo Señor Jesús quien está hablando, creo definitivamente que puede ayudarnos en esto. Lucas 12, versículos 1 al 12, dice: mientras tanto, se habían reunido millares de personas, tantas que se atropellaban unas a otras. Jesús comenzó a hablar dirigiéndose primero a sus discípulos. Cuídense de la levadura de los fariseos, o sea, de la hipocresía. No hay nada encubierto que no llegue a revelarse, ni nada escondido que no llegue a conocerse. Así que todo lo que ustedes han dicho en la oscuridad se dará a conocer a plena luz, y lo que han susurrado a puertas cerradas se proclamará desde las azoteas. A ustedes, mis amigos, les digo que no teman a los que matan el cuerpo, pero después no pueden hacer más. Les voy a enseñar más bien a quién deben temer. Teman al que después de dar muerte tiene poder para echarlos al infierno. Sí, les aseguro que a él deben temerle. No se venden 5 gorriones por 2 moneditas. Sin embargo, Dios no se olvida de ninguno de ellos. Asimismo sucede con ustedes. Aún los cabellos de su cabeza están contados. No tengan miedo, ustedes valen más que muchos gorriones. Les aseguro que a cualquiera que me reconozca delante de la gente, también el Hijo del Hombre los reconocerá delante de los ángeles de Dios. Pero al que me desconozca delante de la gente, se le desconocerá delante de los ángeles de Dios. Y todo el que pronuncie alguna palabra contra el Hijo del Hombre será perdonado, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón. Cuando los hagan comparecer ante las sinagogas, los gobernantes y las autoridades, no se preocupen de cómo van a defenderse o de qué van a decir, porque en ese momento el Espíritu Santo les enseñará lo que deben responder. El versículo 1 arranca diciendo mientras tanto, o la traducción de Reina Valera dice en tanto. O sea, nos lleva a tener que retroceder un poquito y ver qué pasaba atrás, qué pasaba en los capítulos anteriores. Si recuerdan ustedes, en capítulo 9, versículo 51, dice Lucas que Jesús ya había asumido voluntariamente, había afirmado su rostro, había tomado la firme decisión, había tenido la convicción de ir a Jerusalén. Ir a Jerusalén significaba que Jesús ya entendía que estaba llegando el tiempo de dar su vida. Terminar su ministerio en Galilea e ir a Jerusalén. Esto no ocurrió en un viaje que arrancó en Galilea y termina en Jerusalén en un solo tramo, sino que podríamos decir que es un extenso viaje evangelístico donde el Señor fue recorriendo distintas ciudades, enseñando, predicando, haciendo milagros, buscando que la gente crea que Él realmente era quien decía ser, que las Escrituras daban testimonio de quién realmente Él era. Y si fuéramos al capítulo anterior, capítulo 11, a partir del versículo 37, Jesús es invitado a la casa de un fariseo a comer, a participar de una comida. Y allí Jesús pronuncia los 6 ayes, o los 6 ayes, que entendemos que están en este capítulo. 6 veces les dice a los fariseos, ¡ay de ustedes! Como diciéndoles, ¿qué les pasa? ¿Por qué viven esta religiosidad aparente? Diezman de todo lo que reciben, diezman de todo lo que les entra, pero se olvidan de vivir y ejercer la misericordia y ejercer la justicia. Ponen cargas sobre los demás que ustedes mismos no cumplen. Les gusta que los alaben y que los reconozca la gente, que diga, ¡ay, qué bueno que son, qué santo que aparenta ser! Eso les hace bien y eso no está bien. Por más que conocen la palabra de Dios, por más que conocen lo que la ley dice, no pueden creer que yo soy el cumplimiento de lo que la ley dice. Y no solamente que no creen, sino que se esfuerzan por hacer que los demás tampoco creen
Los demás tampoco crean, se escudan detrás de una aparente religiosidad. Por eso solamente tapa que en su interior su corazón está corrupto. ¡Ay de ustedes! Están entrando en un callejón sin salida. Si no cambian de conducta, van a pagar terribles consecuencias por su actitud. Mientras tanto, y ahí llegamos al capítulo 12, la gente se juntaba afuera. Y en este discurso de Jesús es natural, de hecho se ve en los últimos versículos del capítulo 11, que no le gustaba nada a los fariseos y a los que estaban ahí compartiendo la comida, lo que Jesús estaba diciendo. Sino que, dice, se pusieron a acosarlo y estaban resentidos con Jesús. Capítulo 11, versículo 53. La gente afuera, y Jesús sale de la mesa y se pone a hablarle a la gente. Mucha gente, millares, dice Lucas que había. Pero hace la aclaración en el capítulo 12, versículo 1, que primeramente se dirige a ¿quiénes? A sus discípulos. Para no caerle tanto a los fariseos, se dirige a sus discípulos. Hoy se dirigiría a nosotros. Y les dice y les advierte sobre el peligro de la hipocresía. Cuídense de la hipocresía. Usando allí el ejemplo de la levadura. La levadura es un fermento, es un fermentador, ¿no? Y al mezclarse con la masa, el fermento que produce con los gases que produce hace que la masa se descomponga. Un poquito de levadura descompone toda la masa, como un poquito de hipocresía descompone y arruina toda la vida espiritual. Y Jesús les dice a los discípulos, cuídense de la hipocresía. Ahora, ¿qué es la hipocresía? Si vamos al diccionario, la palabra hipocresía proviene del griego hipokrites, que significa actor. Y si buscamos, a su vez, esta palabra hipokrites viene del verbo hipokrisin, que significa actuar, obviamente, interpretar un rol, ponerse una máscara, aparentar ser alguien que en realidad no soy, llevándolo a la vida espiritual. Sería aparentar tener una relación con Dios que conscientemente sabemos que no tenemos. Es ponernos una máscara y aparentar algo que no somos. Y si Jesús advierte a sus discípulos, no solamente a la gente, no solamente a los fariseos, sino a sus discípulos, a aquellos que lo seguían, es porque corrían el riesgo, es porque nosotros hoy corremos ese mismo riesgo de estar viviendo una espiritualidad aparente, cuando en el interior eso no es una realidad. En los versículos 2 y 3 Jesús les dice, ¿por qué no deben ser hipócritas? Vivir en una continua apariencia lleva a cada vez tener que aparentar algo más grande que lo anterior, para seguir aparentando, para seguir dando impresión de tener algo que no tengo. Y en algún momento, ante la más mínima distracción, la verdad sale a la luz. Pero aún así, si pudiera conservar toda mi vida ese estado aparente, hay un momento en el que voy a tener que presentarme delante de Dios, donde todas mis obras, donde todas nuestras obras serán expuestas a la luz y deberemos responder por cada cosa que hicimos. Deberemos responder por nuestras conductas y recibiremos la consecuencia de la conducta. Si interpreté un rol, si estuve fingiendo ser un cristiano cuando en realidad mi corazón estaba lejos de Dios, las consecuencias van a ser terribles. Es lo que Jesús le está diciendo a sus discípulos. Ahora, ¿por qué uno podría ser hipócrita? Jesús en el versículo 4 va a hablar acerca del temor. El temor a la oposición, el temor al que dirán, el temor al rechazo, el temor al desprecio, a la burla, el temor aún al castigo. Y Jesús va todavía más profundo y dice, ¿a qué le tienen miedo? A aquel que puede matar su vida. No le teman a él. Y cuando uno escucha esto puede pensar, bueno, pero pará, porque si me mata, ya está, ¿qué más me puede hacer? No me puede hacer nada más porque ya me mató. Y esta es una mentira, es una de las armas más poderosas que creo que el enemigo, con todo énfasis, trata de
usa para tratar de convencer al ser humano, ¿no? Que la vida en esta tierra, que los años que tenemos para vivir aquí, son lo más importante, ¿no? Y de ahí quizás no, de ahí la seguridad de la desesperación por llegar a ser alguien, por llegar a hacer algo, por llegar a impresionar, que me reconozcan, que vean lo que logré, que vean quién soy. La desesperación por tener, por acumular, por guardar, por acaparar, por acumular cosas físicas, cosas materiales. La desesperación por vivir distintas experiencias, que no importa si están bien, si están mal, si están dentro de la moral, si están fuera, no importa, hay que vivir y hay que experimentar cosas porque en un momento la luz se apaga, la vida se termina y lo que no disfrutaste, te lo perdiste. Eso es lo que el mundo cree, eso es lo que Satanás intenta hacer creer. Pero Jesús dice, momentito, que la vida en esta tierra no es absolutamente para nada lo más importante. Continuamente la Biblia nos invita a llevar nuestra vista y nuestro corazón y nuestra mirada a lo que es eterno, a lo que permanece, a lo que no es pasajero, a lo que no es terrenal. Y Jesús dice, hay algo mucho más profundo, hay algo mucho más grave, hay algo mucho peor que la consecuencia física. No hay ningún castigo, no hay ningún desprecio, ni aun la muerte misma puede compararse con el destino final que les espera a aquellos que rechazan a Dios. No porque Dios sea malo y quiera mandar a la gente al infierno. De hecho, todo lo contrario. Dios proveyó en Cristo, envió a su Hijo para que nos sacara de ese estado de condenación, para que pudiéramos ver quién era Él, quiénes somos nosotros, poner nuestra fe en Él, aceptar lo que Él hizo por nosotros y salir de ese estado de condenación. Pero el Señor dice, si no creen, si rechazan, esa es la condenación, esa es la consecuencia que recibirán. Jesús dice, no le teman a la gente. Les voy a enseñar a quién deben temer. Teman al que después de dar muerte tiene poder para echarlos al infierno. La Reina Valera dice, teman a aquel que puede destruir. Y de esta expresión se toman algunas sectas, diría, como los testigos de Jehová y otros, para sostener eso ese principio que dicen de que va a llegar un día en el que los malos serán destruidos, serán aniquilados, serán eliminados, y los justos heredarán la tierra y vivirán sin pecado, sin dolor, sin enfermedades, sin maldad. Los malos serán aniquilados. Y lo que Jesús está diciendo aquí, y lo que está poniendo de manifiesto aquí, que no está hablando de destrucción, de aniquilación, de eliminación, sino que está hablando de la ruina que les espera por la eternidad a aquellos que conscientemente rechazan una y otra vez a Dios. Frente a esto, ¿qué puede haber más razonable que el ser humano pueda tomar en cuenta a Dios de manera seria, de manera verdadera, de manera consciente y responsable? Entender quién es Dios, entender quiénes somos nosotros, entender cuál es nuestra condición, entender lo que Dios hizo, lo que nos proveyó en Cristo, poner nuestra fe en Él y vivir de una manera auténtica de acuerdo a lo que Dios espera de nosotros, sin importar lo que digan los demás y lo que puedan aún hacernos los demás. Y en los versículos que siguen, quizás dejando el versículo 10 para una reflexión final, creo que hay 3 principios que pueden ayudarnos y que el Señor deja establecidos para evitar caer en esta hipocresía y vivir un cristianismo auténtico. En primer lugar, el temor de Dios, tener temor de Dios. No un temor de miedo o un temor que paralizante, un temor de terror, sino tener temor, reconocer quién es Dios. Recordarán allí en Proverbios cuando Salomón dice, el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Para comenzar
a ser sabios, para empezar a poder experimentar un poco de sabiduría, no hay otra manera que empezar por temer al Señor. Allí en Salmo 34, David, recordarán ustedes cuando era perseguido por Saúl, y él se escapa, y en su desesperación en algún momento se une a los filisteos, disimulando ahí que estaba loco, que estaba demente, que se le caía la baba, y que bueno, después es expulsado y él se escapa. Pero llega un momento en el que él reconoce que todo eso no le sirvió de nada, que lo que verdaderamente le servía, Salmo 34, versículo 4, busqué al Señor y Él me respondió y me libró de todos mis temores. Versículo 7, el ángel del Señor acampa en torno a los que le temen, a su lado está para librarlos. Versículo 9, teman al Señor ustedes sus santos, pues nada es falta a los que le temen. David entendió que buscando al Señor, que teniendo temor del Señor, que entendiendo quién era Dios y quién era Él, que buscando agradar a Dios, que poniendo a Dios en primer lugar en su vida, que viviendo de una manera auténtica, entendiendo que Dios ve cada uno de sus actos, teniendo temor de Dios, no había otra cosa a la cual tenerle miedo. Y si nosotros tenemos temor de Dios, no hay otra cosa a la que temer. En segundo lugar, versículos 6 y 7 tienen una enseñanza tan cercana, tan hermosa, tan como íntima del Señor Jesús. Dice, no se venden 2 gorriones por 5 moneditas, por un par de moneditas. No voy a entrar ahora en una comparación de valores de moneda, pero sí más o menos se puede calcular que el precio de 2 gorriones no llegaba ni a ser la mitad de lo que se pagaba por 1 hora de trabajo, por lo cual podía ser considerado el gorrión como algo que era despreciado, que a nadie le importaba lo que le pasaba a un pobre gorrioncito. Y Jesús dice, aún así, ninguno de ellos cae sin que Dios lo sepa, sin que Dios conozca lo que está pasando. Y después en el versículo 7, ninguno de nosotros puede contar los pelos de nuestra cabeza, pero si pudiéramos intentar, tal vez podríamos intentar contárselo a otro, a uno que tengamos al lado. Sería muy difícil, casi imposible, o por no decir imposible totalmente, pero podríamos hacer el intento de contárselo a otro. Y ni hablar si tiene mucho pelo, ¿no? Pero Jesús dice, aún los cabellos de su cabeza están todos contados. Ninguno se cae sin que Dios no lo sepa. Aún las luchas que ustedes tienen, Dios la conoce. Dios tiene el inventario hecho completo de sus vidas. Dios sabe en qué están fallando. Dios conoce sus debilidades. Dios conoce sus pruebas. Dios conoce lo que les causa dolor. Dios conoce lo que les causa angustia, Dios sabe lo que les preocupa, Dios lo sabe, no pasa distraído, Él lo conoce y deben confiar en que su amor, su cuidado, su protección están sobre ustedes y que nada pasa desapercibido frente a la presencia de Dios y que el Señor sigue teniendo el control de todas las cosas que pasan. Y en tercer lugar, debemos reconocer a Dios. La traducción Reina Valera habla de confesar. Cuando uno va al diccionario y busca el significado de la palabra confesar, va a encontrar que dice decir lo mismo, asentir o estar de acuerdo con lo que dice otro. Confesar al Señor. Reconocer al Señor. Decir lo mismo que Él dice. Decir que Él es Dios y que yo necesito de Él. Decir que estoy condenado y que la gracia de Cristo me ha rescatado y me ha puesto en un lugar que no merecía. Que la obra de Cristo en la cruz es completa y me ha sacado y soy libre y no es necesario andar en hipocresía porque Dios me conoce y Dios quiere vivir conmigo y Dios quiere que yo pueda vivir un cristianismo auténtico.
Reconocer a Dios, confesar a Dios, es hacerlo el Señor de mi vida. Es reconocer que Él tiene poder sobre cada una de mis situaciones, que Él conoce mis debilidades, que Él conoce en lo que fallo, pero que Él está listo para asistirme y que puedo ser más que vencedor en aquel, por medio de aquel que me amó. Que no hay ninguna prueba que venga sobre mi vida, que no hay ninguna angustia, y que si aún viniera la muerte física, ese no es el final. Porque la victoria de Cristo, que ya está lograda, que ya está consumada a través de la resurrección de Cristo en la cruz, es mi garantía, es mi seguridad. Confesar a Cristo, reconocerlo como mi Señor. Estamos estudiando, esta mañana empezamos con una introducción al libro de Apocalipsis. Y Mariel nos compartía la semana anterior, cuando nos habíamos encontrado en una reunión para hablar sobre el material, algo que había leído en el material diciendo que el libro de Apocalipsis, al que a algunos les causa un poco de lucha estudiarlo, es un libro que nos asegura el triunfo final del Señor, ¿no? Que no hay nada que pueda prevalecer frente al poder de Dios y que esa victoria de Dios es nuestra victoria. Que un día el Señor va a volver a buscarnos, que Él ha hecho todo lo que necesitamos, pero en el mientras tanto que esperamos que el Señor venga, esa victoria de Cristo es nuestra y requiere de nosotros vivir en la autenticidad, vivir en un cristianismo real, un cristianismo genuino, un cristianismo verdadero. Es así en su vida, es así en mi vida. Es así en tu vida, tus compañeros de escuela, tus compañeros de facultad, compañeros de trabajo, tus padres, tus hijos, tus vecinos, tus amigos, saben que sos cristiano, saben que tenés una relación con Dios. Tus hechos, mis hechos, hablan de que vivo un cristianismo auténtico. ¿O estoy actuando? Y mi corazón está lejos de Dios. Terrible consecuencia espera a aquellos que viven lejos de Dios, rechazando y negando al Señor. El Señor proveyó todo lo que necesitamos para poder vivir en la realidad, en el gozo, en la felicidad de una vida cristiana, auténtica, dirigida por Dios, controlada por Dios, bendecida por Dios. Que esa pueda ser nuestra realidad. Y para terminar, una pequeña referencia al versículo 10. Y todo el que pronuncie alguna palabra contra el Hijo del Hombre será perdonado, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón. Este es un versículo que quizás a muchos, de hecho a mí cuando era chico me causaba miedo. Hay un pecado que Dios no perdona. ¿Será que lo estoy cometiendo y nunca Dios me va a perdonar? Nunca Dios va a poder perdonarme. Dios perdona absolutamente todos los pecados. Lo que no puede perdonar es cuando rechazamos a Dios. Para entender este versículo debemos entender cuál es la obra que el Espíritu Santo vino a hacer a esta tierra. Recordarán ustedes en el Juan capítulo 16, cuando Jesús ya está llegando al final de su ministerio, les dice a sus discípulos, es mejor que yo me vaya, porque cuando yo me vaya, vendrá el Espíritu Santo y convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Les revelará cuál es su condición y señalará a Cristo, quien es la solución, quien es el camino, quien es la puerta para salir de esa condenación. A lo largo de toda la vida de Jesús, los milagros y las maravillas que Él hizo eran obra del Espíritu Santo, que buscaban afirmar y que la gente pueda reconocer que Jesús era Dios, que Jesús era el Hijo de Dios, que había venido a esta tierra, el Salvador, el prometido, el que estaban esperando. Pero una y otra vez la gente decía, y los religiosos muchos decían, que Jesús no actuaba por el poder de Dios, no actuaba por el poder del Espíritu Santo, sino que actuaba por el poder de Satanás. En otras palabras, podríamos estar diciendo que la gente decía, no me interesa conocerte, no me interesa lo que vos me tenés para decirme, no me importa
No quiero tener nada que ver con vos. Eso es blasfemar contra el Espíritu Santo. Rechazar continuamente a Dios. ¿Es esa su condición? ¿Está rechazando a Dios? ¿Está rechazando lo que Jesús hizo por usted? ¿Está rechazando el amor maravilloso que Dios mostró en Jesús, a través de Jesús, al ocupar el lugar que vos y yo merecíamos ocupar? Si esta es tu situación, la Biblia aclara cuál va a ser la consecuencia. Pero lo bueno es que todavía estás a tiempo de poder tomar una buena decisión y de hacer al Señor el Señor de tu vida, de reconocer tu necesidad de Él y de empezar a vivir realmente en esa autenticidad, sin necesidad de aparentar algo, sin estar lejos de Dios, estando en las manos de Dios, estando en la voluntad de Dios, dirigido por Dios. Que esta pueda ser tu decisión en esta mañana. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos ayudes, aquellos que ya tenemos una relación contigo, a vivirla de una manera auténtica, a tener temor de ti, a confiar en tu amor, a confesarte con nuestra boca y con nuestros actos, a disfrutar de cada una de las bendiciones que tú tienes preparadas para nosotros, confiando, Señor, en tu victoria, confiando en tu poder, esperando tu venida y siendo, Señor, de testimonio a otros en el mientras tanto. Danos, Señor, el poder que necesitamos para que esto pueda ser una realidad. Y bendice, Señor, a nuestros amigos, a aquellos que todavía están rechazándote sin reconocerte, para que también puedan entender tu amor, puedan acercarse a ti y disfrutar de la eterna bendición de estar en comunión contigo. Te alabamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y hermanos, los invito para finalizar el culto a que podamos estar cantando esta última canción, que podamos reconocer, como dijimos al principio, de darle toda la gloria a nuestro Señor por lo que ha hecho en cada una de nuestras vidas. Los invito a finalizar el culto cantando y que podamos arrancar esta nueva semana tomados de la mano del Señor. Al amanecer de ese día cruel, hacia el Calvario Cristo va, ya juzgado fue por injusto juez. En el madero está el poder de la cruz. Cristo el Rey se entregó. Mi lugar, Él tomó, soy perdonado en la cruz.
sol pierde